Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Acompáñanos a explorar los límites del conocimiento humano y el futuro que nos espera junto con expertos en Cienciacional. Muy buenas tardes, estimado auditorio. Estamos muy felices, muy contentos de que nos acompañen en una edición más de Cienciacional, una producción del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, con el apoyo de la Quimbomba Radio, a quienes, pues, por supuesto, les agradecemos todas las facilidades para llegar a ustedes a través de esta transmisión de Facebook Live. Mi nombre es Gibran Román Canto, les doy la bienvenida a nombre del titular Julio Domínguez, quien, bueno, pues le mandamos un cordial saludo. Esperemos que se encuentre muy bien, que se encuentre pues descansando un ratito, ¿no? De todo el ajetreo que semana a semana pues tenemos. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la ingeniera Andrea Rosas Castillo. Bienvenida, ingeniera, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Germán. Y bueno, ella va a estar, pues lo que con ella vamos a abordar es este tema del sargazo, si precisamente es un problema o es un área de oportunidad para nosotros como sociedad. Ella es estudiante del posgrado de la Unidad de Energía Renovable del CICI. Recordemos que el CICI pues es un centro de investigación del sistema CONACYT, que bueno, tiene diferentes centros en todo el país, y nosotros pues somos los que trabajamos aquí en la región del sureste mexicano, y nos da muchísimo gusto pues compartir todo nuestro conocimiento, todo lo que nuestros investigadores, nuestras investigadoras desarrollan, pues compartirlo con toda la sociedad, ¿no? Antes de que avancemos para conocer precisamente un poquito más sobre el CICI, las invitamos a que ingresen a @CICI oficial, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, incluso hasta en YouTube, donde pueden seguirnos y pueden conocer más sobre esta serie de investigaciones, esta serie de descubrimientos que hacen nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Y bueno, ahora sí, ya para ir dando paso a nuestra emisión del día, pues platícanos, Andrea, tu formación, ¿no? Nos gustaría saber cómo fue ese inicio en la ciencia, qué fue lo que lo detonó, cuáles han sido tus primeros trabajos. Si quieres, qué te parece si iniciamos con qué fue lo que detonó ese interés por la ciencia? Porque la verdad es que sabemos que estar trabajando con este tipo de materias, pues es a veces, para algunos nos es un poco complejo, pero para ustedes es bastante facilito. Es una excelente pregunta Sí, y la verdad es que, bueno, quizá muchos de los que están aquí presentes, viendo esa transmisión recuerdan la película de Intensamente, ¿verdad? claro. Bueno, hay una parte en la que aparecen los pensamientos centrales. Bueno, creo que uno de ellos es cuando mis papás me llevaron al Museo del Papalote y había una increíble exposición de ciencias. Y en eso vi que pidieron el apoyo del auditorio para que uno de ellos se pusiera en un traje especial que iba a pegarse, ¿no? Muy, muy arriba. Y cuando vi eso, me fascinó. Cuando vi los experimentos y cuando mis papás me ponían documentales, eso me dejó maravillada. Recuerdo que me la pasaba muchas tardes leyendo enciclopedias y una de las imágenes que más me marcó fue cuando vi la de una célula y veía cómo todo de algo tan chiquito podías tener cosas tan impresionantes, ¿no? Pues los organismos estamos compuestos de células, ¿verdad? Algo que no se ve, pero que es increíblemente poderoso, ¿no? Entonces desde ahí detonó todo eso. Después yo me fui dando cuenta de la importancia de la ciencia porque la ciencia te ayuda con su metodología a descubrir qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Ujú. Y también poder hacer ciertos aportes a la sociedad. Entonces por eso decidí estudiar esa área, ¿verdad? Como tal, ¿qué fue lo que estudiaste? Si nos puedes platicar un poquito, ¿dónde estudiaste? Porque Claro. también eso nos interesa. En el CICI, la verdad, tenemos la fortuna de contar con personas, porque ante todo somos personas, ¿no? A lo mejor de repente está la parte profesional, pero somos personas que provenimos de diferentes partes del país, que nos hace bastante multicultural, incluso hasta de diferentes partes del mundo. Y eso es lo importante, ¿no? Esta diversidad que de repente es tan sabrosona Así para es. estos casos, ¿no? Y de ahí,
precisamente con esta capacidad que tienes de asombro, pues se va complementando, ¿no? Platícanos un poquito sobre tu formación académica. Excelente. Bueno, yo decidí estudiar ingeniería en energías renovables en Ok, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Me gustó mucho por el plan de estudios, tenía materias de todo tipo, ¿no? No solamente de ciencia, también de matemáticas, de derecho, de economía e incluso de administración. Porque algo que yo aprendí, yo estudié la preparatoria en Tecmilenio. ok. Entonces, no solamente llevamos materias de ciencia. Y recuerdo que un profesor me dijo una vez, si realmente quieres ser una buena científica, tienes que atreverte a salir de tu zona de confort. ¿Eso qué significa? No solamente quiero que sepas de ciencia y de matemáticas, quiero que sepas de psicología, quiero que conozcas acerca de historia, de economía, porque si tú conoces la realidad de tu país o del mundo, vas a saber mejor cómo interpretar las cosas. Entonces me gustó mucho este plan de estudios y la verdad me fue muy bien. Tuve excelentes profesores. Uno de ellos, por ejemplo, es el encargado de preparar a los estudiantes para la Olimpiada de Química Ujú. y también muchos de ellos pues formaban parte del Sistema Nacional de Investigadores, entonces eso fue un gran apoyo. Nosotros estudiábamos mediante artículos científicos y teníamos foros de discusión cada semana, entonces yo creo que eso contribuyó mucho a mi formación académica y profesional. O sea que prácticamente todo se ha ido como que de ese primer momento en el Museo Papalote allá en la Ciudad de México, pues todo se ha ido complementando, ¿no? A final de cuentas, con estos comentarios, con estos consejos, que la verdad son muy ciertos. Si no sabemos en la realidad en la que estamos viviendo, pues de repente ese desconocimiento nos puede propiciar como que quedarnos en una zona de confort, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y que pues nos da muchísimo gusto que a final de cuentas ahorita pues estás, por ejemplo, estudiando tu posgrado, ¿no? En el CISI, en la Unidad de Energía Renovable. Platícanos un poquito cómo fue que te acercaste a nuestra institución, qué fue lo que te atrapó para quedarte a estudiar allá el posgrado. Sí, algo que me llamó mucho la atención del CICI fueron sus líneas de investigación. Ujú. También el reconocimiento de los profesores. Yo trabajo con la doctora Beatriz Escobar Morales y ella tiene una interesante trayectoria, principalmente con el sargazo. Me gustó muchísimo su línea de trabajo, su equipo, y por eso decidí trabajar con ella. El tema en el que yo estoy trabajando es específicamente síntesis de nanopartículas de níquel a partir de un extracto acuoso de Sargassum spp y su aplicación en la generación de energía. Y la verdad es que me está gustando bastante. Como bien dices, Germán, es un grupo multidisciplinario. Tengo compañeros que estudian carreras muy diferentes a las mías y nos complementamos muy bien. Tenemos seminarios internos en los que cada quien comparte su perspectiva y la verdad es algo que nutre bastante, ¿no?, el proyecto de investigación. Muy bien. Y precisamente me gustaría preguntarte, ahorita que mencionas cómo es que estás trabajando, cómo te has sentido en estos meses, en el CICI, cómo ves, pues prácticamente estas líneas de investigación que, como tú comentabas, bueno, de mi interés a lo mejor personal, ¿no? Que fue creciendo desde niña, que ya conforme fuiste avanzando en la educación media, en la superior ya ahorita ya prácticamente pues vas en el postdoctorado, ¿no? Eh, ¿Cómo has sentido toda esta cuestión, este cúmulo de conocimientos y cómo es esa sensación de decir, bueno, sí puedo contribuirle algo a la sociedad y puedo a lo mejor ayudar a resolver este problema o a lo mejor poner una de las tantas piedras, ¿no? Que nos Claro. ayudarán a resolver estos Claro, problemas? una muy buena pregunta, Germán. Fíjate, bueno, yo soy de Cancún, ¿no? Ajá. Y bueno, la verdad todos sabemos que las playas de Cancún son paradisíacas, son bellísimas. Y recuerdo que, de hecho, yo aprendí a nadar, por la laguna Nichupté, Ujú. específicamente por Nizuc. Y la verdad es que esa experiencia que yo tuve no es la experiencia que lamentablemente no están teniendo muchas, de las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque no solo por el sargazo, sino por la contaminación. Ya es muy difícil que uno se pueda acercar, pues por ejemplo a la laguna. Ahorita ya han hecho algunas labores de limpieza, sin embargo, sí es una situación pues algo lamentable, ¿no? En el caso de las playas, yo empecé a observar cómo llegaba cada vez más sargazo. Y era tanto, tanto, tanto. Yo recuerdo que en la pandemia, cuando se empezaron a levantar las restricciones, mi papá nos llevaba a Puerto Morelos y veía montañas de sargazo. Era impresionante. Yo decía, bueno, es que no es solo el dinero que implica poder retirar todo ese sargazo, también es el daño a la salud, ¿no? Por supuesto. El olor era muy fuerte, era intenso, y aparte de eso, el meterte a la playa ya era muy incómodo. No era la experiencia que yo tenía cuando era niña, no era una experiencia totalmente diferente, y creo que todas las personas tienen derecho a poder disfrutar de un ambiente natural sano. Sí,
Sí, sí, sí. Fíjate, ahorita que comentas que tú eres de Cancún, yo soy de Cozumel, somos paisanos, prácticamente estamos a unos cuantos kilómetros nada Bello más de Cozumel. distancia. Exactamente, y realmente sí, son de las playas más bonitas las del Caribe mexicano. Y eso es lo importante, ¿no? Que a final de cuentas es esta preocupación por tu entorno, pues es lo que detona que conforme van pasando los años, vemos estas problemáticas y buscamos las soluciones, ¿no? Como bien dijiste, pues el hecho de que cualquier niño, cualquier niña se merece un espacio donde divertirse, donde desenvolverse, ¿no? A lo mejor individualmente, pero también con la familia, con los amigos. Yo creo que esto es muy importante. Y bueno, ya para irnos en materia, Andrea, me gustaría que nos platicaras, que le explicaras a nuestro apreciable auditorio qué es el sargazo, ¿no? Porque cuántas veces no hemos escuchado a lo mejor de boca en boca, platicando en la familia, con los amigos, pero también lo hemos escuchado en los medios de comunicación, de que ya llegó más sargazo a la costa, estuvieron retirando, como dices, ¿no? Pero ¿qué es como tal el sargazo? Y también nos gustaría que nos platicaras un poquito si existen diferentes tipos o si solo es uno o cómo es esta cuestión de diferenciarlo, ¿no? Exactamente. Y eso es muy importante para que podamos entender qué es lo que está detrás de los arribazones de sargazo. Saber qué es el sargazo. Bueno, el sargazo es una macroalga, ¿no? ¿No? Seguramente, pues nosotros cuando vamos a bucear o hacemos snorkel podemos ver a veces algas, ¿no? En el caso del sargazo, es una macroalga que tiene la característica de poder flotar, ¿no? Ok, Quizás han podido observar en el sargazo que tiene algunas vesículas, unas bolitas. Bueno, esas están llenas de gas. Científicamente su nombre son neumocistos, también conocidos como aerocistos. Esos permiten que el sargazo pueda flotar y se pueda desplazar. El sargazo es súper importante. Hay que recordar que este viene del mar de los sargazos, este ubica en el Atlántico Norte. Ahora, en los últimos años, este mar de Sargazo, pues, ha experimentado diferentes situaciones, precisamente por las condiciones climatológicas. Y también vale la pena destacar que, bueno, sí hay diferentes tipos de sargazo, es importante diferenciar entre especies, ¿no? Por ejemplo, las que llegan al mar Caribe se les conoce como el Consorcio de Macroalgas Sargassum spp, ¿no? Este consorcio generalmente involucra dos especies, Sargassum natans y Sargassum fluitans. La diferencia está en el tamaño del tallo y de las hojas. En el caso del Sargassum natans, el tallo es más largo, pero las hojas son un poquito más angostas. En el caso del Sargassum fluitans, el tallo es lo contrario, ¿no? El tallo es un poquito más corto, pero las hojas son un poquito más anchas. En el caso del sargazo que llega a Yucatán, ujú, también sí llega Sargassum fruitans, Sargassum natans, sin embargo, las concentraciones de sargazo son diferentes. oh, Además, vale la pena destacar que incluso depende de si es el este o el oeste de Yucatán. Por ejemplo, al este de Yucatán llega lo que por ejemplo serían las coloradas, ajá, ahí llega un sargazo que sí puede ser Sargassum natans, Sargassum fritans, pero es de tipo bentónico. ¿Qué significa este bentónico? Bueno, el sargazo bentónico significa que proviene del pasto marino, ¿verdad? ujú, Entonces ese es diferente, mientras que el sargazo que, por ejemplo, se ubica entre Sisal y Progreso, puede ser sí natans o fluitans, pero también podemos encontrar algas rojas, ya no macroalgas pardas, sino macroalgas rojas, por ejemplo, el Alcidium spp. Eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces vemos una mancha café, café. pero no es solo sargazo, también puede venir pasto marino. Ah, Entonces, ¿qué sucede? Generalmente cuando vemos esto significa que ese sargazo, ese tipo bentónico de bentos, ¿no? De lo que es el sedimento, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Destacarlo, ¿no? Y, por ejemplo, en Cancún es muy común encontrar el Sargassum natans y el Sargasso fruitans y ver las vesículas, ¿no? Todavía podemos ver esas bolitas que le ayudan a poder flotar. ¿Por qué es importante que tenga esas bolitas? Bueno, ujú, porque ayudan al proceso de la fotosíntesis. ¿Qué sucede? El sargazo se eleva a la superficie gracias a esas bolitas. ¿Y qué sucede? Que puede absorber bien la radiación y entonces pues hacer el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Además de eso, bueno, recalcando el tema de las concentraciones y que está muy relacionado con el tema de investigación, ujú, mencioné que yo trabajo con nanopartículas de níquel. exacto. También se Su puede composición, ¿no? Que tiene. exactamente su composición. Esto depende, ¿verdad? Se ha encontrado que en el sargazo podemos ver muchos metales, ¿no? Puede ser arsénico, cadmio, plata, níquel,
ahora sí que son muchos metales los que se encuentran. Las concentraciones dependen de su trayectoria. ¿Qué hace el sargazo? Bueno, el sargazo se ha descubierto que tiene la capacidad de absorber metales pesados, es Ujú. decir, absorbe nutrientes. Y esto es algo muy interesante porque podríamos imaginarnos al sargazo como si fuera la escoba del mar, ¿no? Ya. Como si estuviera o una esponja, ¿no? Que estuviera absorbiendo todo eso. ¿Y qué sucede? Que incrementa la contaminación, vemos cierta cantidad de nutrientes, hay un desequilibrio. Entonces, el sargazo pues se reproduce muchísimo más. Y por eso es que estamos viendo tanto sargazo, ¿no? Dependiendo de la trayectoria, de los nutrientes que haya absorbido, es lo que nosotros vamos a encontrar. Puede ser que a veces encontremos más níquel, a veces más aluminio, a veces más cobre. Principalmente contiene carbono. Como sabemos, los organismos, pues tenemos chons, ¿no? Y lo que más tenemos es carbono. Sí. Entonces, siempre vamos a ver que el sargazo lo que más tiene es carbono, pero aparte de eso, pues tiene otros metales. Oye, es bastante interesante, ¿no? Nada más como precisión, ¿dónde se encuentra el mar de los sargazos? ¿De dónde parten? ¿Desde dónde vienen? Específicamente del Atlántico Norte, ¿no? Ujú. De ahí viene y pues Van actualmente, jalando todos estos exactamente, elementos, ¿no? Es sí, interesante. es muy interesante. Además de eso es importante considerar otro punto, ¿no? Que casi no Ujú. se menciona, por ejemplo, la influencia del polvo de Sahara. Algunos investigadores dicen que el polvo del Sahara también está contribuyendo, ¿no? A este fenómeno del sargazo, también los frentes fríos y no solo eso, también las corrientes y la dirección de los vientos. Recordemos el niño, recordemos el fenómeno de la niña. Todo esto es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Porque los vientos pueden cambiar la dirección, ¿no? Hacia dónde se va ese sargazo. También es importante recordar, oye, ¿de dónde vienen todos esos contaminantes, esos nutrientes? Bueno, vienen de diferentes partes del mundo. No podríamos echarle la responsabilidad a un lugar en específico. Sin embargo, al menos gran parte del sargazo que llega a nuestras costas, pues ha pasado por las desembocaduras del río Amazonas, que se encuentra en Sudamérica. ¿Y qué Ujú. sucede? Que muchas empresas, agrícolas o no agrícolas, depositan ahí sus desechos. ¿Y qué sucede? Que todo eso tiene iones metálicos. ¿Y qué sucede? El sargazo lo que hace es pasa por ahí. Y cuando llega a las costas, ¿qué sucede? Llega, pero no llega solo sargazo, llegan animalitos y también llega precisamente esos contaminantes. Por eso es que también la importancia de poderlo retirar. Y pues vemos que el sargazo, además de ser rico en todo esto, también pues tiene muchas otras funciones, pero sí es muy cierto, ¿no? De hecho, lo del mar, El mar de los el sargazos. mar de los sargazos, algo que me llama mucho la atención es que ahora hay otro término que se ha vuelto muy famoso, ¿no? El cinturón de los sargazos. Tiene una longitud increíblemente enorme, ha crecido muchísimo, principalmente a partir del 2011. Y ese gran cinturón de los sargazos, vemos que pues hace unos años era una manchita, ahora es una mancha increíblemente enorme. Y ahí se ve la influencia, ¿no? De la contaminación y de otros fenómenos, ¿no? Que está contribuyendo a que aumente su tamaño. Fíjate que es muy curioso, ahorita que comentas bueno, de que ya fue un mar y ahorita ya es un cinturón, ¿no? Y también va un poco relacionado con la siguiente pregunta. Este, Anteriormente en la playa, allá en el Caribe, bueno, lo que es la parte del Caribe, y últimamente también me he percatado mucho lo que es la parte de la costa yucateca. Este, Hace muchos años realmente tú ibas a la playa y de repente escuchabas que alguien decía, es que hay sargazo, y tú veías la orillita de la playa, lo que es la arena, con tantito sargazo. Pero hoy por hoy las imágenes que vemos, lo que nuestra vista nos permite apreciar es que, como comentas, son montañas, ¿no? Y ya se vuelve un problema social porque pues afecta la parte turística, afecta la cuestión de la salud. O sea, hay muchos daños que puede ocasionar, pero precisamente aquí en el Sisi lo que buscamos es buscar áreas de oportunidad, ¿no? Cómo ir desarrollando pues nuevas tecnologías que nos puedan ayudar a vivir un poco mejor en nuestro entorno. Esta recurrencia, ¿no? De las arribazones de este fenómeno que es el sargazo, ¿no? Es ¿cómo llamarle? Pues como lo comenté al inicio, ¿no? ¿Es temporal? ¿Es recurrente? ¿Cómo es esto? Porque de repente hay años que a lo mejor escuchamos de que es que llegó en toneladas y a lo mejor otros años es un poco como que ligero el asunto, a lo mejor afecta más a la parte de las costas del Caribe mexicano, otras también afecta a la costa yucateca, otras no tanto. O sea, ¿cómo es este fenómeno? ¿Cómo se va en cuestión de recurrencia?
Esa es una excelente pregunta, Germán. Fíjate que es importante pensar en cuáles son los factores que contribuyen a la reproducción del sargazo. Bueno, el sargazo, así como cualquier otro organismo, requiere de ciertas condiciones, ¿verdad? Una de ellas es la temperatura del agua y también una proporción específica de nitrógeno y de fósforo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con los contaminantes se altera ese equilibrio entre el nitrógeno y el fósforo. ¿Y qué sucede? Que llega en mayor cantidad. Aparte de eso, también hay que considerar la dirección de los vientos, ¿verdad? Entonces, es posible que a veces llegue más, por ejemplo, a Cancún, Puerto Morelos, y en otras ocasiones vamos a ver que llega un poquito más de sargazo a Yucatán. Incluso se ha encontrado sargazo, pues en otras partes, ¿no? En otras costas, Ujú. ¿no? Por ejemplo, por Baja California, ¿no? Entonces el sargazo que llega ahí también tiene diferentes concentraciones, pero todo eso es un fenómeno muy complejo. No es fácil de predecir. Actualmente varios científicos están investigando maneras de poder predecir, ¿no? Cuánto sargazo va a llegar. No es una tarea fácil porque influyen muchos factores. Algunos científicos dicen que el aumento en las temperaturas del agua también está favoreciendo, Claro. ¿no? Esta reproducción del sargazo. También algo que está notando, bueno, es que estos contaminantes lo que están haciendo es como una manera que tiene el mar de decirnos, oye, estoy muy sucio y necesito limpiarme. Entonces, estoy más sucio, pues necesito limpiar, 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 limpiar. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, porque el sargazo también es considerado como un hábitat esencial de peces, ¿no? Oh. Incluso contribuye a su transporte. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que, pues, en realidad necesitamos del sargazo. ¿Y qué sucede? Que aparte de eso también necesitamos un mar que esté limpio. Si el mar no está limpio, la naturaleza va a responder de diferentes maneras. Y no solo con el sargazo, va a responder de muchísimas otras formas. Y es precisamente lo que tú has estudiado durante estos años. Y de aquí pues, ya nos vamos metiendo un poquito a lo que es el eje central de este programa, ¿no? ¿En qué punto? Porque es muy cierto, tú comentas ahorita, necesitamos del sargazo. O sea, no es que, vamos a propiciar a que no haya nada de sargazo. No, realmente el sargazo existe por una razón que la naturaleza no se puede equivocar. Aquí el punto es de que se ha abusado del mar, de la forma en la que se vierten todos estos desechos, que ya nos propició un problema al cual se le han ido sumando otras cuestiones como la temperatura, como el viento, como ta, ta, ta. Aquí la pregunta es, ¿en qué mundo, en qué momento se convierte ya un problema y prácticamente cuál sería a lo mejor como que decir, bueno, este es nuestro parámetro para decir ya es un problema social, ¿no? Sí, Porque como claro. comentábamos, hace años llegaba poquito en la costa, la veías y ya, pero ¿en qué momento rebasa ese Claro, límite? sí, es una excelente pregunta y fíjate, Germán, que vemos que son toneladas, ¿no? Ujú. No debería de haber toneladas de sargazo, debería de estar como era antes, ¿no? Como era, por ejemplo, en el 2000, 2005, ¿no? Todavía eso es aceptable. ¿Por qué ya no es aceptable la cantidad de sargazo que está arribando a las costas? Bueno, porque segrega sulfuro de hidrógeno cuando se va descomponiendo. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, tenemos una serie de parámetros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, lo podemos ver en los maravillosos corales, ¿verdad? ¿Qué sucede con los corales? Bueno, sabemos que son el hábitat de muchas especies, pero los corales necesitan recibir algo de luz solar. Ujú. El sargazo, ha estado llegando tanto sargazo que está bloqueando casi hasta el 70% de la luz solar en algunas zonas. Entonces, cuando tú ves el coral, dices, bueno, se está muriendo. ¿Y por qué se está muriendo? Bueno, por muchos factores, no solo el sargazo. Pero cuando vemos esto, cuando vemos cómo van muriendo estos corales, vemos que definitivamente la cantidad de sargazo es definitivamente inaceptable. También, por ejemplo, cuando vemos cómo esto bloquea los sitios de anidación de las tortugas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Antes eso no pasaba, ¿no? Antes eso era muy raro, ahora es muy común. Eso no debería de pasar, ese es otro parámetro, ¿no? Nuestros parámetros es cómo la naturaleza está respondiendo en su totalidad, ¿no? No solamente nosotros, ¿no? Porque sería desde un punto de vista, pues, egoísta, ¿no? En realidad también es desde el punto de vista de cómo lo están pasando los animales, ¿no? Por ejemplo, las tortugas utilizan el sargazo para poderse transportar. Sin embargo, con la gran cantidad de sargazo hay tortugas que están teniendo problemas para poderse mover. ¿Por qué? Porque ya no pueden pasar. Recordemos que son tortugas bebés, ¿no? Entonces están teniendo complicaciones, lo mismo con los cangrejos, camarones y otras especies que necesitan de sargazo para poderse movilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas ya tienen su ruta, ¿no? Ellos ya tienen su ruta, se guían por instinto.
y sabemos que el sargazo los va a llevar a un punto. Sin embargo, si ven que hay tanto sargazo, pues eso también va a ocasionar un desequilibrio en el ecosistema. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso de los pescadores. Desde hace algunos años dicen que con tanto sargazo se ha dificultado la pesca y ya no pueden producir tanto como antes, ¿no? Y eso también afecta a la economía, ¿no? De un lugar. Entonces, desde esos parámetros podemos ver que ya es completamente inaceptable. Aparte el olor. ¿No? Es muy desagradable ir a la playa, se supone que tú te vas a divertir. Hay gente que gasta mucho dinero para poder ir a esas playas y que lleguen y que tengan problemas. Hay gente que ha desarrollado dermatitis, conjuntivitis, en parte por el sargazo, ¿no? Bueno, por la gran cantidad de sargazo, ¿no? Cuando hay poco sargazo, el sargazo pues se descompone y no provoca mayor problema. Pero con esas cantidades de sargazo, lo que se está también produciendo son lixiviados. Sí. Los lixiviados pues son sustancias que pueden ser peligrosas. ¿Por qué? Bueno, más que nada por la cantidad. El detalle aquí es que pueden llegar a los mantos freáticos y contaminar el agua. De hecho, eso ya Son está. puros líquidos, ¿no? Que se van Exactamente. permeando. Exactamente. Y algo muy importante y que no debemos olvidar es el carácter poroso del suelo de esta región. Ese carácter poroso, que en parte es por el meteorito de Chicxulub, Ujú. ese especial carácter poroso precisamente facilita la penetración de esos lixiviados hasta los mantos freáticos. Entonces estamos hablando de la receta perfecta para tener pues muchos cuerpos de agua contaminados, ¿no? Ya desde ahí estamos viendo que es completamente inaceptable, Y ¿no? lo que comentabas, perdón, esta cuestión de la composición química que tiene el sargazo como tal, imagínense nada más toda esa serie de elementos químicos, cómo se están permeando a los mantos, pues por supuesto que es un problema que afecta a la sociedad, y como bien comentabas, pues cada vez que se ve afectado un ciclo, no nada más los de nuestros intereses, como a lo mejor el turístico, el económico y demás, sino ciclos naturales, como la alimentación de ciertas de especies o la procreación de otras especies, pues ya hay un problema ahí, ¿no, Andrea? Sí, así es, efectivamente. Muy bien. Oye, pues mira, la verdad es que es bastante interesante porque a veces pareciera que una pequeña alga no nos podría hacer nada, ¿no? Pero cuando aumenta la cantidad, pues ya se nos vuelve un problemón. Para saber, también en el caso de los humanos, bueno, ahorita comentaste cuestiones médicas, no sé si podríamos ahondar un poquito más porque, pues, hemos escuchado, ¿no? De repente que hay cuestiones en la piel, en los ojos, de repente también en la cuestión estomacal, ¿no? Que nos hace daño. ¿Nos podrías platicar un poquito? Porque para que vea en nuestro público cómo sí nos puede afectar a largo plazo. Sí, efectivamente. Hablando, por ejemplo, de los pescadores, ¿no? Ujú. Ellos pasan todos los días en la playa. Mi papá fue pescador en Puerto Vallarta, ¿no? Obviamente no se tuvo que enfrentar a eso, ¿no? Pero ¿qué sucede con los pescadores hoy en día? Bueno, que están poniendo muchas complicaciones, no solamente con lo que están recogiendo, ¿no? Del mar, también es porque pueden desarrollar enfermedades, ¿no? Como mencioné, dermatitis, conjuntivitis, problemas estomacales. Y si no tienen cuidado, incluso una persona que se encuentre con un sistema inmunológico muy débil podría llegar a morir por eso, ¿no? Que no debería de ser el caso, pero eso sí puede pasar. ¿Y ese qué sucede? También hay que recordar que el sargazo puede traer animalitos que estén atorados. Y esos animalitos, pues algunos de esos pueden ser venenosos para nosotros, ¿no? Claro. Animalitos que no deberían de estar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Te pica uno de ellos o te muerde, entonces claro que vas a tener una reacción, ya sea una reacción alérgica o de otro tipo, que te puede provocar problemas de salud a mediano y largo plazo. Ahora, hablando de los pescadores, ¿no? Que son los que realmente tienen la batalla, ¿no? Más dura, también estamos hablando de los turistas, ¿no? Aquí podemos destacar bebés, niños pequeños y adultos mayores. Esa es la población vulnerable. ¿Por qué? Porque un adulto puede tolerar mejor ese tipo de reacciones. Sin embargo, un niño chiquito o un adulto mayor va a tener mayores complicaciones, ¿no? Su piel, por ejemplo, la piel de las personas mayores es mucho más delgada. ¿Y qué sucede? Que si tiene un caso de dermatitis no va a ser como uno que se pone una crema y con eso, ¿verdad? Sí. Una persona mayor va a tener más complicaciones para poder enfrentar esa situación. Entonces, pues es también, de hecho, he ido a las playas y a veces ves a personas mayores que ya no se quieren meter, se meten un ratito y se salen. ¿Por qué? Porque saben que hay sargazo, ¿no? Incluso he visto padres diciéndoles a sus niños pequeños, no te metes a la playa porque sargazo te vas a hacer sentir mal, te vas a enfermar. Y sí, eso puede pasar, ¿no? Ha pasado. Claro está que la situación puede ser mucho peor, no debería de ser así, pero eso puede pasar, ¿no?
También depende de la región. En Cancún lo que yo noté bastante eran pues cuestiones de dermatitis, ¿no? Principalmente en la piel. En una ocasión yo fui a la playa, había mucho sargazo, nos tuvimos que retirar porque yo ya sentía muchísima comezón en Sí, toda te la da piel. Sientes comezón. ardor y sientes Sí. hasta dolor. E incluso ves a los animalitos que se te están subiendo y dices, ay, me gusta verlos, pero no me gustaría que se me subieran encima. Entonces todo eso trae pues el sargazo, ¿no? Entonces por eso es muy importante que no haya tanta cantidad. Sí, es triste. Es triste escuchar esta realidad. A mí, por ejemplo, que me encantaba desde niño irme a nadar allá a la playa en Cozumel. Conforme iba pasando el tiempo, pues ya veías que llegaba el sargazo y todo lo demás. No te metas porque esto, no te acerques porque aquello. Pero sí, se nos está haciendo un problema que tristemente, ojo ahí al dato, el día de mañana nosotros como adultos mayores ya no nos vamos a poder acercar para nada a la playa. Entonces, creo que es momento para actuar y precisamente quisiera que nos platicaras, Andrea, pues aquí hay un área de oportunidad, ¿no? Estamos de acuerdo de que precisamente pues la idea de ustedes, su trabajo, pues es buscar soluciones, buscar áreas de oportunidad donde revertir un poquito los efectos o donde darle la vuelta a la moneda. Platícanos un poquito sobre estas posibles áreas de oportunidad y vamos a enfocarnos ya en lo que es tu proyecto. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, hay diferentes líneas de investigación. En mi caso es aprovechar, ¿no? La concentración de metales del sargazo. ¿Para qué? Bueno, el objetivo de mi proyecto, como mencioné, síntesis de nanopartículas de níquel, este es un catalizador, ¿no? ¿Qué hace un catalizador? Bueno, aumenta la velocidad de una reacción química. Los catalizadores son muy famosos. ¿Por qué? Porque lo que más quiere el ser humano es eficiencia, ¿verdad? Entonces estamos constantemente peleados con ese término, ¿no? Lo deseamos, lo buscamos y no es fácil, ¿no? Obtenerlo. ¿Por qué se requiere un catalizador? Bueno, porque muchas reacciones químicas que ocurren en la industria e incluso en la naturaleza pueden tomar mucho tiempo si no fuera por los catalizadores. Incluso hay reacciones que pueden tomar años, pero con un catalizador toman minutos, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, una reacción química para que ocurra tiene una energía de activación. Lo que hace un catalizador es disminuir esa energía de activación mediante varias formas. Puede ser proponiendo un mecanismo diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El catalizador nos puede ayudar a que pues logremos mayores eficiencias. Este catalizador, ¿en qué se está planeando utilizar? Bueno, hay diferentes aplicaciones. Una de ellas que está llamando mucho la atención es en celdas de combustible. Ok. Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que está compuesto por diferentes partes, un ánodo, un cátodo. ¿Qué hace una celda de combustible? Bueno, seguramente he escuchado hablar sobre el hidrógeno, ¿no? Bueno, en el ánodo nosotros agregamos el hidrógeno o un combustible, mientras que en el cátodo o un oxidante, en este caso aire u oxígeno. ¿Y qué sucede? Bueno, en ambas partes, después del ánodo y el cátodo, tenemos el catalizador y también tenemos una capa que separa los dos, que es un electrolito. Por el electrolito se van a conducir los iones y por un circuito externo se van a conducir los electrones, ¿no? Y de esa manera podemos, a partir de energía química, obtener energía eléctrica, ¿no? Ese es el propósito del proyecto en el que estoy trabajando. No es una labor fácil porque, bueno, la síntesis química es un procedimiento que puede ser muy contaminante, ¿no? En nuestro caso es una síntesis verde, ¿no? ¿Qué quiere decir síntesis verde? Que lo que estamos haciendo es utilizar organismos que nos ayuden con esta síntesis. ¿Y por qué el sargazo? Bueno, el sargazo tiene compuestos fitoquímicos y muchos otros nutrientes que facilitan esta síntesis. Nos ayudan a obtener nanopartículas de níquel o nanopartículas de cualquier otro metal. De hecho, generalmente cuando se hace la síntesis obtenemos no solo níquel, obtenemos muchos otros metales, ¿no? Como es el caso del aluminio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que nosotros hacemos es obtener un extracto acuoso. Es como hacer un té. La verdad es que cualquiera lo podría hacer en su casa, ¿no? Sí. Obviamente que pues si lo van a hacer en su casa, si van a hacer un té de sargazo, pónganse guantes y pónganse unos lentes porque sí pica. Sí, sí pica el sargazo. Yo trabajo ya con el sargazo molido y tamizado y ya lavado y secado, ¿no? Y lo que hacemos es una infusión. Y una infusión, un té de sargazo, científicamente se le conoce como extracto acuoso, y a partir de ciertas condiciones de temperatura y de agitación, pues nosotros tenemos ese extracto y usamos unos cuantos mililitros de ese extracto para realizar la síntesis. Para realizar la síntesis necesitamos la ayuda de una sal precursora. ¿A qué me refiero con sal precursora? Bueno, el término precursor significa que abre camino.
Y esto es muy importante para poder entender lo que ocurre en una síntesis. Bueno, la sal precursora que yo estoy utilizando es cloruro de níquel. Este cloruro de níquel nos va a ayudar a que se pueda realizar la síntesis, ¿no? El sargazo ya tiene níquel. Más el cloruro de níquel, lo que sucede, más los compuestos fitoquímicos, lo que tenemos son nanopartículas de níquel y otras nanopartículas. El propósito ahorita es obtener la mayor cantidad o proporción de nanopartículas de níquel. A estas nanopartículas, bueno, el resultado de la síntesis se pone en una estufa hacia las condiciones de temperatura por 48 o 72 horas, dependiendo de los resultados que uno quiera obtener. Y nosotros lo que hacemos con lo que sale de la estufa es ingresarlo en un horno tubular, ¿no? Es un tubo de cuarzo. Le ponemos ciertas condiciones de temperatura, una parrilla, un rango de calentamiento, y lo que hacemos es darle un tratamiento térmico, ¿no? Ese tratamiento térmico nos ayuda a poder obtener pues estas nanopartículas de níquel, ¿verdad? La verdad es que es algo muy interesante. Yo voy a ser sincera, gran parte del trabajo lo hace el sargazo. No lo hago yo. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que se requiere es precisión. Sin embargo, casi todo lo hace el sargazo y la sal precursora, que en este caso es el crudo de níquel, porque yo realmente no hago muchas cosas. Yo lo que hago es poner las condiciones necesarias para que eso se dé, ¿no? Temperatura, que el agua desionizada, que esto, que todo esté muy limpio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que el laboratorio es como una cocina, pero en la que requieres una precisión extrema, ¿no? Porque al trabajar con cuestiones nanopartículas se requiere pues mucha limpieza, ¿no? Cualquier cosa puede contaminar nuestro extracto o nuestra síntesis y entonces vamos a obtener resultados que no nos van a gustar, ¿no? Lo que hacemos es realizar una caracterización físico-química del extracto y también de las nanopartículas para saber cómo está su composición, ¿no? Cómo es su comportamiento. De hecho, ya se ha hecho con nanopartículas de plata, yo estoy trabajando ahorita con nanopartículas de níquel y estamos obteniendo resultados muy interesantes. Pudimos obtener nanopartículas de níquel. Y yo creo que esos son uno de los avances más importantes. Aparte de eso, pues, bueno, lo que sigue es, bueno, hay algo también conocido como biocarbón. Seguramente he escuchado hablar del carbón activado que se utiliza en la piel para exfoliar y todo eso. Pasta de dientes, en todos lados se utiliza ya el carbón activado. Exactamente. Bueno, el biocarbón es algo muy parecido y el biocarbón tratado nos puede ayudar como soporte para esas nanopartículas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mejorar la eficiencia de nuestro catalizador, ¿no? Entonces, es biocarbón a la que se le impregnan nanopartículas de níquel y eso tiene propósito de usarse como catalizador en celdas de combustible. Muy bien. Mira, ¿quién diría que de esta alga podrían salir diferentes beneficios? Y algo acá muy importante, ojo, aunque ella diga que todo lo hace el sargazo, yo realmente no creo poder hacerlo, ni en mi cocina, entonces la verdad es que es un gran mérito lo que tú haces junto con tus colegas allá en el CICI, y la verdad es que hay múltiples aplicaciones para los derivados del sargazo, ¿no? Y la verdad es que tener toda esta serie de conocimientos, pues no ha sido cosa sencilla, se ha llevado su tiempo, Andrea. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuál es el camino que podría seguir, pues ya seguirse, ¿no? Hablando a lo mejor ya como sociedad, pues para aminorar un poquito esta problemática que trae consigo pues el exceso de sargazo en las costas, porque pues efectivamente nos lastima a todos de una u otra forma, económicamente, turísticamente, en cuestión de salud, en cuestión de, hay muchos daños que realmente sí están ahí latentes. Platícanos un poquito qué podríamos hacer. A lo mejor también viene mucho la parte de la cuestión empresarial, pero como dijiste, pues no hay a quien echarle la bolita de repente, ¿no? Son muchos factores, ¿no? Pero ¿qué podremos hacer ya para ir cerrando? Sí, algo que nosotros podemos hacer es revisar nuestra mentalidad, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad que tenemos hacia las cosas, hacia nuestras actividades? ¿Por qué? Porque el sargazo es la cantidad de sargazo es un problema multifactorial, ¿no? Como bien acabas de comentar. Entonces es importante, ¿no? El cuidado que le damos a las playas, ¿no? No dejar basura. Eso es muy importante, incluso aunque sean fiestas, ¿no? Es indispensable no dejar basura, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también puede provocarle problemas. Quizás esa basura no se va a quedar en la playa, va a llegar a otra playa y también puede contribuir, ¿no? a la reproducción del sargazo, ¿no? Es importante también que se respeten las regulaciones. Hay regulaciones en materia ambiental en todos los países. Es importante que esas se respeten. No son las leyes, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que se ha puesto por una razón, ¿no?
porque se han hecho estudios y se dice, bueno, si tú haces esto vas a provocar este problema. Entonces eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. También es muy importante que las personas cuando pues ven esa cantidad de sargazo, si no lo consideran prudente, es válido decir no me voy a meter. Está bien, porque no queremos que la situación empeore, no queremos a personas enfermas. Y también, por ejemplo, si ellos desean recolectar el sargazo, participar en eso, está bien, hay que hacerlo con precaución, obviamente, Claro. pero eso es algo importante. También es bueno, ¿no?, pensar en el ritmo que estamos llevando, ¿no? Este ritmo de consumismo, ¿no? No es malo comprar cosas, sin embargo, el consumismo que estamos llevando ya es extremo, ¿no? Y todo eso hace que sea muy difícil gestionar los residuos, ¿no? Mientras más se consume, más se tira a la basura, y mientras más se tira a la basura, entonces es mucho más difícil poder acabar con este problema, porque incluso aunque haya regulaciones, recordemos que hay una gestión de residuos, y esa gestión de residuos no es fácil, no es barata, ¿no? Entonces, obviamente, más consumo, más basura, y todo eso va a provocar numerosos problemas, y no solo en el sargazo, sino en muchas otras cosas más. También el sargazo se puede utilizar de otras maneras, por ejemplo, es usado como biofertilizantes, por sus propiedades. Entonces es cuestión de encontrar el modo, ¿no? Hay maneras, aunque sea poquito, aunque uno pareciera que no es tan importante lo que uno hace, pero en realidad sí lo es. Incluso nada más como acotación, nada más como un breve comentario. Por ahí hace tiempo, hace unos añitos, leí que estaban haciendo ladrillos con sargazo. Sí, también es una idea muy interesante y de hecho pues puede ser factible, ¿no? El punto es encontrar oportunidades, ¿no? Y en vez de tener una actitud de victimista, una actitud de queja, es mejor buscar áreas de oportunidad y hacer lo que podamos hacer. Lo que no podamos hacer, bueno, tendremos la conciencia tranquila de que no se pudo hacer más. Eso es algo razonable, ¿no? Hay cuestiones en las cuales nosotros no nos podemos meter, ¿no? Hay que ser sinceros. Sin embargo, lo que nosotros podamos hacer, que nos deje con la conciencia tranquila, que digamos, yo sé que traté muy bien este planeta, que es un regalo, y que nos sintamos bien con eso. Qué excelente forma de concluir, Andrea. La verdad es que este es un buen pensamiento para iniciar agosto. Hasta donde podamos, ¿no? También lo que esté dentro de nuestras manos como parte de la sociedad, pero sí hay que hacerlo. Eso es muy importante, hay que hacerlo porque, como dijimos hace rato, al rato ya no nos vamos a poder meter a la playa, precisamente por andarle jugando a los valientes. Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Muchísimas gracias por ser parte de Cienciacional. La verdad es que nos da muchísimo gusto. Ojalá regreses, ojalá que haya otra invitación más adelante. Espero para que sí. Sigamos platicando sobre el sargazo, que pues año con año vemos que es un problema que regresa. Ahora sí que es cíclico ya este asunto, ya no es como que quedó ahí en una mala experiencia nada más, sino que ya se nos hizo algo recurrente. Y pues nada, esta es tu casa. Muchísimas gracias a la Quimbomba Radio por esta oportunidad de hacerles llegar pues la labor de nuestros investigadores, de nuestras investigadoras. Muchísimas gracias a David Pad en cabina, que nos estuvo apoyando, y a nombre del titular, Julio César Domínguez, quien, pues bueno, también le reiteramos este saludo. Pues cerramos la emisión. Soy Gibran Román Canto. Nos escuchamos la próxima semana, ya de vuelta con el titular, quien va a estar abordando con una especialista sobre la epigenética. Les recordamos, esta es una coproducción entre la Quimbomba Radio y el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Acompáñanos a explorar los límites del conocimiento humano y el futuro que nos espera junto con expertos en Cienciacional.